Navidad, aunque ya pasó, ¿verdad? Para los que no los vimos el día 24, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos este día de seguir glorificando al Señor y fortalecernos en Él, porque a la verdad los tiempos, cuánto quisiéramos muchas veces los que predicamos la palabra de Dios decir que, como dicen por ahí, que vendrán tiempos mejores, ¿verdad? Pero la verdad es que en el panorama profético los días serán aún más difíciles y la vida cristiana se requerirá que la vivamos con mayor intensidad, con mayor fortaleza, con mayor unción del Espíritu, con mayor valentía como cristianos, porque la verdad es que el Señor viene pronto y es necesario que la iglesia se presente aquel día delante del Señor, dice la palabra, sin mancha y sin arruga. Y hermanos, cuando hablamos de sin mancha, para quitar una mancha se requiere detergente, se requiere una buena estregada, ¿verdad? Como dicen las amas de casa. Para presentarnos delante del Señor sin arruga, no se refiere a la piel, sino al vestido. Para que un vestido no tenga arruga alguna, se requiere que haya una plancha bien caliente, ¿no? Para quitar toda arruga del vestido. Así que es importante que los cristianos de este tiempo nos fortalezcamos en el Señor, porque es la única garantía, Dios es la única garantía de que usted y yo podemos pasar al otro lado. Amén. Podemos llegar a la eternidad en victoria, con esas palmas en las manos, hablando de la victoria de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que este día que tenemos la oportunidad de compartirles la palabra, vamos a hablar bajo el tema fortaleza para el cansado. Fortaleza para el cansado. Isaías capítulo 40, versículo 27 dice: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, ahí hay un pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amado Jesús, tú eres el buen pastor de tu rebaño, Señor. Te damos gracias por estar aquí. A través de tu Espíritu sentimos, Señor, tu presencia. Pedimos, mi Dios, que así como nos has ministrado a través de todo lo que ha antecedido a la predicación, de la misma manera, Señor, tu palabra pueda traer bendición, edificación, consolación y exhortación a tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, Señor, para poder trasladar esta palabra de nuestro corazón a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Hay una historia, en la historia bíblica, muchos personajes que admiramos. Admiramos por su fe en el Señor, por su valentía en medio de diferentes adversidades, situaciones, pero que mantuvieron el estandarte de su fidelidad a Dios a pesar de lo que representó el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación al Señor y a la obra del Señor.
pero no dejamos de ser humanos. Y eso es lo que me encanta de la Biblia, que la Biblia declara al hombre, ¿verdad?, en toda su, digamos, con toda claridad, con toda transparencia. La Biblia no presenta a los hombres que fueron líderes y fueron siervos de Dios, discípulos de Cristo, como arcángeles, como ángeles o como personas perfectas, que nunca se equivocaron, que nunca pecaron, que nunca hicieron nada que desagradara al Señor o que pusiera sus vidas en riesgo, sino que la Biblia nos presenta claramente cuál fue la historia de cada uno de ellos. Y estoy recordando el caso de un profeta muy grande, muy poderoso para la nación de Israel, el profeta Elías. Elías es un prototipo de una iglesia de fuego, de una iglesia que hace que caiga fuego del Espíritu sobre la tierra. Elías era de ese tipo de profeta, impetuoso, un hombre fiel, un hombre santo, un hombre entregado a la obra de Dios con un tremendo llamado del Espíritu, un hombre que hizo tremendas proezas en el pueblo de Israel y en las naciones vecinas. Sin embargo, hay un capítulo en el primer libro de los Reyes, en el 19, que habla de una flaqueza de este profeta. Un hombre poderoso, pero en el capítulo 19 lo vemos fatigado, cansado, desanimado, precisamente por una de las batallas espirituales que él acababa de librar por la nación de Israel. Dice la palabra que él salió huyendo. Yo no sé cuántos están huyendo del Señor, no sé cuántos están huyendo del llamado, cuántos están huyendo del ministerio, cuántos están huyendo de la responsabilidad en su familia, cuántos están huyendo de la responsabilidad en el servicio de la obra de Dios, de la responsabilidad cristiana. Pero este hombre, hermano, estaba huyendo porque se desanimó, ¿verdad? Hubo un desánimo en él y él comenzó a ir en una dirección contraria a la dirección que Dios le había señalado. Gracias a Dios que el final de la historia del profeta Elías no termina como un hombre cobarde que huye de la batalla, sino el Señor tuvo de él misericordia, envió un mensajero celestial para que lo animara, para que le diera alimento del cielo, para que este hombre recibiera, hermanos, nuevas fuerzas para seguir adelante en la carrera que Dios tenía para él. Y así Dios hace con cada uno de nosotros. Cuando nos desanimamos, cuando nos cansamos, cuando nos fatigamos, porque cansa la carrera cristiana, dijo Pablo, es como una maratón de 40 kilómetros, no es una carrera de 100 metros, es una maratón que debemos de correr día a día, hasta llegar a la meta que el Señor ha trazado para cada una de nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, cuando vemos el caso de el profeta Isaías, es un libro fascinante, es conocido como el Evangelio en el Antiguo Testamento. Es un libro que contiene tremendas profecías acerca del Mesías y acerca de la restauración de la nación de Israel, y tiene para nosotros grandes lecciones espirituales que debemos de aplicar a nuestra vida para fortalecernos en Dios y buscar de la gracia del Señor la fortaleza que necesitamos cada día. Estas palabras del capítulo 40 y específicamente el capítulo 40 de Isaías marca el inicio de lo que se ha conocido como la segunda parte del libro, para aquellos que dividen las profecías de Isaías en dos partes. La primera parte del 1 al capítulo 39, donde encontramos, hermanos, un señalamiento de Dios sobre la nación de Israel a causa de su pecado, de haberse apartado de la gracia de Dios, de haber abandonado al Señor. Y también contiene todos los juicios que Dios profetizó sobre la nación de Israel precisamente a causa del pecado.
porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Siempre esperaremos, hermanos, del pecado una consecuencia de juicio, de castigo de parte de Dios, porque esa es la ley de Dios. Así que en esta parte del libro encontramos esas profecías acerca del juicio de Dios sobre Israel y sobre las naciones vecinas, unas de ellas que habían atentado contra Israel y otras con las cuales Israel había hecho ciertas alianzas que lo llevaron precisamente a una vida deplorable, hablando espiritualmente. Pero a partir del capítulo 40, Dios, lo que se conoce como la segunda parte del libro de Isaías, comienza con tremendas profecías acerca de la restauración de la nación de Israel, acerca de la misericordia de Dios, del favor de Dios sobre su pueblo. Habla también acerca de grandes profecías acerca del Mesías. Ahí tenemos en esta parte el capítulo 53 de Isaías, que habla precisamente, hermanos, de la obra que el Mesías, Jesús, realizaría en el Calvario. Habla de la sanidad, habla de la salvación a través de la fe en la obra expiatoria de nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 53. Así que a partir de este capítulo Dios comienza a hablar a Israel, hermanos, sobre la misericordia, sobre la fortaleza de Él, sobre, hermanos, la ayuda que Dios da a su pueblo cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo busca la presencia de Dios. Siempre habrá, hermanos, de parte del Señor una bendición para cada uno de nosotros. Al hablar sobre este tema de la fortaleza para el cansado, quiero, hermanos, en primer lugar que veamos algunas causas de la fatiga espiritual. En la historia de Israel, que señala precisamente el profeta Isaías, la primera causa, hermanos, de la fatiga espiritual de Israel fue el pecado. Es más, el libro de Isaías comienza precisamente con un señalamiento de Dios sobre la condición pecaminosa de la nación entera de Israel. En el capítulo 1 dice, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es una figura que usa el Señor para hablar cuál era la profunda condición espiritual, hermano, deplorable, decadente, en esclavitud del pecado en el cual se encontraba la nación de Israel. Quiero decirles, amados hermanos, que cuando andamos en pecado, cuando hay una esclavitud, cuando hay un apego a la vida del pecado, el hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos, ir en contra de la voluntad de Dios, porque la palabra pecado significa básicamente errar el blanco, es decir, ir en una dirección contraria a la dirección de la voluntad de Dios. Cuando persistimos en el pecado, nos vamos a desanimar en la carrera espiritual. Cuando persistimos en el pecado, nos vamos a fatigar y vamos a caer en pecados que incluso pondrán en peligro, hermanos, nuestra seguridad de salvación en Cristo Jesús. En el caso de la nación de Israel, hubieron 3 pecados en los cuales ellos persistieron: el pecado de la idolatría, el pecado de la inmoralidad y el pecado de la injusticia. Creo, hermanos, particularmente que el pecado de la idolatría, que es la sustitución de Dios en el corazón del hombre, es decir, hacer a un lado a Dios en la vida y poner, hermanos, un Dios extraño, un ídolo, o las cosas materiales en primer lugar. Para mí, el pecado de la idolatría generó la inmoralidad y generó también la injusticia y muchos más pecados que aparecen en la palabra de Dios, especialmente aquí en el libro de Isaías. El pecado, cuando persiste el pecado, nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar y vamos a apartarnos del Señor.
De ahí el llamado que Dios hace en este mismo primer capítulo de Isaías, capítulo 1 y versículo 18, que es un versículo también conocido. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios quiere que el hombre esté a cuentas con Él. Dios quiere que usted y yo arreglemos cuentas con Dios. Y es mejor arreglar las cuentas con Dios hoy que tratarlas de arreglar mañana, cuando estemos delante de su presencia, cuando ya no habrá remedio, ya no habrá solución. Entonces Dios dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo es que el pecado, hermanos, es limpiado? Y cómo la vida de un ser humano es transformada en una vida limpia, en una vida pura. Eso se llama gracia divina. Eso se llama misericordia de parte de Dios. No es porque usted y yo podamos ganarlo, sino es por la gracia de Dios que Él puede, hermanos, quitar nuestro pecado y limpiar totalmente nuestra vida. Pero Dios nos hace un llamado de la misma manera como lo hizo con la nación de Israel en el Antiguo Testamento. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado enfría nuestro corazón. El pecado nos hace perder, hermano, el norte espiritual de bendición que Dios ha trazado para cada una de nuestras vidas. Pero el apóstol no solamente señala, hermanos, que estamos destituidos a causa del pecado, de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, sino también señala que a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo podemos volver a Dios. Usted y yo podemos volver, hermanos, a establecer una relación personal con nuestro Dios por medio de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. El problema más grave de la humanidad es el pecado. No hay otro problema más grave para la humanidad que el pecado. Pero para el problema más grave para la humanidad hay un remedio divino: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que mientras Israel, hermanos, persistía en el pecado, su corazón se alejaba prácticamente de Dios. Su mirada se apartó del Señor y se fue en pos de los ídolos, precisamente porque persistió en el pecado. Porque el pecado trae una consecuencia. Ahora Dios, hermanos, en la Biblia nos ofrece reposo para el alma. Cristo es el reposo para el alma. Él lo declaró en un versículo de la palabra que es tan hermoso. La verdad que cada vez que uno lee este versículo de la Biblia, uno puede encontrar realmente la bendición de Dios para la vida. Me refiero a Mateo 11, versículo 28, dice: venid a mí. Esta es la invitación que Jesús hace al hombre que camina en el pecado, lejos de Él. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Usted se siente cansado? ¿Se siente fatigado de la vida? ¿No le encuentra sentido? ¿No le encuentra valor? ¿Usted se siente perdido? ¿Se siente que realmente no hay propósito para la vida? Es porque su alma está fatigada a causa del pecado. Pero Cristo Jesús nos ofrece, amados hermanos, a través de su gracia divina, nos ofrece su descanso. El reposo de Cristo, hermanos, para el alma es la salvación. Él le dijo a la mujer samaritana: si tú tomas de esta agua. Se refería al agua de la religión, el agua, hermanos, de tratar de sobrevivir a expensas de nuestra propia capacidad. Si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te ofrezco, el agua de la gracia divina, el agua, hermanos, de la misericordia de Dios, el agua de la salvación de Dios, le dijo el Señor, nunca jamás tendrás sed. Gloria a Dios. Pero hay una parte muy importante en este versículo, y es la conexión que tiene con el siguiente. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros.
Significa que no hay paz de Dios para el alma que no lleva el yugo de Cristo. Y el yugo de Cristo, hermanos, está hablando del sometimiento de la vida a Dios. El sometimiento a Cristo. Cristo tiene que ser, hermanos, el Señor de nuestra vida. Usted y yo tenemos que estar entregados. Nuestra vida tiene que estar sometida completamente a Cristo. Cuando usted y yo llevamos el yugo de Cristo, cuando hay una obediencia total, una entrega total, un sometimiento total a Cristo, entonces el hombre va a encontrar la paz de Dios. El problema es, hermanos, que los seres humanos queremos encontrar solución a los problemas sin honrar a Dios en la vida, sin obedecer a Dios, sin someternos a la voluntad del Señor. Y eso no es posible. Es por eso que usted ve tantas personas en el mundo, hermanos, que tienen prestigio, tienen capacidad económica, tienen comodidades, tienen familias, tienen todo lo que el ser humano podría anhelar, pero hay un vacío en su corazón, hay ausencia de paz en su alma, no pueden dormir, se levantan temprano, llegan tarde a reposar y no hay descanso para su alma. ¿Por qué? Porque no han querido llevar el yugo de Cristo. No han querido someterse a la gracia de Dios a través del amor de Jesucristo, y entonces no habrá paz. Pero aquel que se somete al yugo de Cristo va a tener paz para su alma. Entonces el pecado es la primera causa de la fatiga espiritual. La segunda causa, hermanos, es el afán por las cosas materiales. Es impresionante que la nación de Israel pasó precisamente en este tiempo, hermanos, yo diría que un tiempo de apostasía, porque el profeta Jeremías precisamente habla: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y eso es básicamente la apostasía de la nación de Israel. Pero es curioso cuando uno estudia, hermanos, esta etapa de apostasía de la nación de Israel con la prosperidad, porque no es que este pueblo estaba en miseria, no es que este pueblo estaba, hermanos, en pobreza extrema, sino al contrario, era un periodo en que la nación de Israel era próspera, era una nación, hermanos, que estaba viviendo bajo bendición material. Sin embargo, en esa etapa, hermanos, de la prosperidad espiritual, vino la ruina, también la ruina espiritual. ¿Por qué razón? Porque ellos se afanaron por las cosas materiales, se afanaron por las cosas de este mundo. Usted recuerda lo que Jesús nos advierte en su palabra. Él dice: haced tesoros, ¿dónde? Haced tesoros en el cielo. Pero lamentablemente la mayoría de los seres humanos no queremos hacer tesoros en el cielo, sino que queremos hacer tesoros aquí en la tierra. Queremos, hermanos, hacer o vivir para las cosas materiales aquí en la tierra, y muy pocos quieren hacer tesoros en el cielo. No olvidemos que ninguna de las cosas que usted y yo podamos hacer aquí en la vida, aún, hermano, su cuerpo y el mío, que tanto lo cuidamos y que tanto lo vestimos y que tanto lo mimamos, recordemos que aún este cuerpo, hermanos, que nos carga, un día se va a convertir en polvo. La palabra de Dios dice: del polvo fuiste tomado y al polvo volveremos. Ninguna de las cosas materiales que usted y yo podamos hacer aquí, hermanos, en la tierra, realmente van a contar en el cielo. En el cielo van a contar los tesoros espirituales, los tesoros de la fe, su santidad, hermano, su misericordia, la gracia, lo que usted y yo hacemos por el reino de Dios, por la predicación del evangelio, para que muchas almas conozcan a Cristo. La palabra de Dios dice en Mateo 24:14 que este evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra, para que entonces venga el fin. Todo aquello que usted y yo hacemos con los valores espirituales, hermanos, eso va a contar en el reino de los cielos. Esas son las obras que dice Cristo que nos van a seguir más allá de la muerte. Pero las cosas materiales no. Todo, hermano, va a perecer, todo se va a terminar, todo se va a acabar. Jesús dice:
Hagamos tesoros en el cielo donde ladrón no roba, ni orín corrompe, ni polilla destruye. Son los valores del reino de Dios que usted y yo tenemos que sembrar. Jesús nos advierte sobre el peligro del materialismo, sobre la vida espiritual en Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. ¿Qué nos dice Jesús aquí en esta porción de la palabra? Dice: no se afanen por la comida, no se afanen por la bebida, no se afanen por el vestido. La bebida, la comida y el vestido básicamente representan, hermanos, las necesidades esenciales del ser humano. Y Jesús dice: no se afanen por la bebida, ni la comida, ni el vestido. Si lo hacen, ustedes están imitando la conducta de los gentiles. ¿Y a qué gentiles se refiere Cristo en este capítulo 6? Se refiere a aquellos que no son creyentes, aquellos que no viven, hermanos, bajo el señorío de Dios, de Cristo en sus vidas. Los que no son cristianos, las personas comunes del mundo, que viven afanados por la comida, por la bebida y por el vestido. Y a través de estas cosas desenfocan su mirada de Dios y de las cosas espirituales y las enfocan precisamente en el materialismo. Amado hermano, la iglesia del Señor tiene que resguardarse, tiene que protegerse de este espíritu de Mamón, que es el ídolo del materialismo, para permanecer fieles a Cristo. Quiero mencionarle algunas señales, diríamos, de las personas que están fatigadas espiritualmente por el materialismo. Señal número 1: no invierto mucho tiempo para edificar mi vida espiritual. Le pregunto: ¿cuánto tiempo del tiempo de una semana usted invierte para edificar su vida espiritual? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? ¿Cuánto tiempo va a la iglesia? ¿Cuánto tiempo sirve? ¿Cuánto tiempo está dedicado a la búsqueda del rostro del Señor? Si hacemos un balance, amado hermano, eso es importante, porque la fatiga espiritual ha llegado al corazón de una persona que realmente no está invirtiendo en la edificación espiritual de su vida. ¿Sabe que hay personas que van al cine más veces que a la iglesia? O hay personas que leen todos los días los diferentes rotativos del día, mañana y tarde, pero no leen un capítulo de la Biblia. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para edificar nuestra vida espiritual? Número 2, trabajo demasiadas horas a la semana. ¿Cuántas horas a la semana estamos trabajando? Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es levantaros de madrugada y vayamos tarde a reposar, porque su amado dará a Dios el sueño. ¿A cuánto nos está pasando, hermanos? Es precisamente viviendo ese versículo de la Biblia. El afán por las cosas, hermanos, el trabajo, el afán por las cosas del día, del diario vivir, nos están llevando a ocupar prácticamente las mejores horas de nuestro día para el afán de las cosas materiales. Señal número 3: no dedico el tiempo necesario para atender a mi familia. Aquí, amados varones que están en nuestro corazón, ¿cuánto tiempo dedicamos para la familia? ¿Cuánto tiempo dedicamos para los hijos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para alimentar el amor conyugal? ¿Cuánto tiempo estamos utilizando para edificar la vida de nuestros hijos? Sobre todo formándolos en la parte espiritual, que es el fundamento del futuro de nuestros hijos. Si no estamos dedicando, hermanos, el tiempo necesario para edificar la vida de la familia, es porque hemos caído en la fatiga espiritual, hemos caído en el cansancio espiritual, nos hemos apartado de aquellas cosas que son prioritarias en Dios y en el reino de Dios. Número 4, la cuarta señal:
No tengo buena salud a causa de las preocupaciones. ¿Cuántos están enfermos a causa de las preocupaciones? No olvidemos que las enfermedades físicas muchas veces se originan, hermano, en los problemas del afán, de la ansiedad, del temor, de la angustia que muchas veces abraza nuestro corazón, y toda esta enfermedad del alma se traslada, hermanos, al cuerpo físico. Hay, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, como artritis y otro tipo de enfermedades del corazón o del sistema circulatorio, que son el resultado precisamente, hermanos, de la fatiga emocional y la fatiga espiritual. Otra señal: no estoy haciendo lo suficiente para el reino de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos satisfechos por lo que hemos hecho en el reino de Dios? ¿Sabe que el Señor Jesús dijo que después de haber hecho todo lo que Él nos mandó a hacer, dice el Señor que debemos de declararnos siervos inútiles? O sea, Jesús dice: declárense siervos inútiles después de haber hecho todo lo que yo les mandé que hicieran. Hermanos, yo me pregunto, si nosotros no hacemos lo que Jesús nos mandó a hacer, ¿qué calificativo nos podríamos otorgar? ¿Se siente usted satisfecho de lo que está haciendo? Hay personas que creen que venir a la iglesia, ese es su servicio a Dios. No, ese no es el servicio a Dios. Ese es la oportunidad que usted se da para ser bendecido a través de la palabra, a través de la gracia de Dios que se mueve dentro del cuerpo de Cristo. Pero no es nuestro servicio al Señor. Usted recuerda, hermanos, una de las parábolas en el capítulo 25 de Mateo. El Señor repartió, dice la palabra, talentos a cada uno. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero el que recibió 1 tenía una mala actitud hacia el Señor. Y él dijo: ves, mi amo trata de cosechar donde no ha sembrado. Así que lo que hizo fue esconder el talento en la tierra. El problema, hermanos, es que a la vuelta de unos días, dice la Biblia, que el Señor vino para pedir cuentas. Amado hermano, Dios le va a pedir cuentas a usted del talento que Él le dio. A cada uno de los que estamos acá, el Señor nos ha dado un talento. ¿Para qué es el talento? Bueno, la parábola es muy ilustrativa. El que recibió 5, dice, los trabajó y los multiplicó. Está hablando de trabajo, está hablando de una acción a favor del amo, a favor del reino de Dios. Usted y yo hemos recibido talentos, hemos recibido capacidades de parte del Señor, pero ¿para qué? ¿Para enterrarlas? ¿O para guardarlas ahí en el baúl de los recuerdos? No, hermanos, Dios le dio a usted un talento para que usted lo trabaje para el reino de Dios. Si el Señor le dio el talento de la predicación, usted tiene que predicar, hermanos, para que el reino de Dios sea engrandecido. Si le dio talento de intercesión, si lo ha bendecido económicamente, usted debe ser una persona generosa para impulsar la obra de Dios, hermanos, alrededor del mundo. ¿Estamos haciendo lo suficiente en el reino de Dios? ¿Nos sentimos totalmente satisfechos de que ya hemos hecho la obra magna de nuestra vida en cuanto, hermanos, al impulso del reino de Dios en las naciones? ¿O sentimos en nuestro corazón que hay mucho por hacer todavía? Y la otra señal: no estoy recibiendo los beneficios satisfactorios. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos sentimos, hermanos, contentos con los resultados que hemos tenido en nuestra vida, con los beneficios de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuántos sentimos que realmente lo que estamos recibiendo, hermanos, como beneficio de la inversión de vida no es satisfactorio? Precisamente porque, hermanos, nuestro corazón ha sido atrapado en el afán y la ansiedad por las cosas materiales. Escojamos el camino de María y desechemos el camino de Marta. Marta es el tipo, hermano, de los creyentes que se afanosamente perdemos de vista la bendición de la presencia, de la comunión con Dios, de la palabra de Cristo, hermanos, que Él quiere hablar a nuestro corazón. Escojamos el camino de María. Jesús nos da la solución para la fatiga del alma a causa
del afán por las cosas materiales. En Mateo 6:33, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. ¿Cuáles cosas? Comida, bebida, vestido, que es el que está en el contexto del capítulo 6 a lo que se refiere Jesús. Es decir, todas las necesidades, hermanos, básicas para que usted pueda vivir, para que yo pueda vivir, el Señor se ha comprometido a suplirlas. Dios va a abrir puertas para el trabajo. Dios va a dar sabiduría para el trabajo. Dios va a promover su vida dentro del trabajo. Dios va a hacer provisión milagrosa, hermanos, para nuestra necesidad, porque Él se ha comprometido a ello. Pero es necesario que nosotros pongamos a Cristo en primer lugar en nuestra vida, que fue el tremendo error de la nación de Israel, que desecharon a Dios y establecieron su prosperidad, establecieron, hermanos, la riqueza material, la prosperidad material como fundamento de su felicidad, pero se llevaron el chasco de la vida, porque se dieron cuenta que el fundamento, hermanos, era equivocado. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos de estar completamente, hermanos, convencidos, seguros de que el Señor se ha comprometido en suplir cada una de nuestras necesidades cuando usted y yo decidimos echar nuestra ansiedad sobre Él. Las causas de la fatiga espiritual, la tercera, los dardos de fuego del maligno. Hemos hablado del pecado, hemos hablado del afán por las cosas materiales, y en tercer lugar, los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe que una de las cosas que Israel ignoró y que lo llevaron precisamente a esta etapa tan deplorable en su vida espiritual? Una de las cosas fue que ellos ignoraron los ataques del enemigo sobre la nación de Israel, debido a que Israel era un pueblo que había sido escogido por Dios, llamado por Dios para cumplir una misión sobre la tierra. Es más, en el libro de Isaías se le llama a Israel mi siervo, es decir, una persona que está al servicio de otro. En este caso, toda la nación de Israel se convirtió en un siervo de Dios, el que iba a cumplir un propósito, un plan eterno para bendecir al mundo a través de la salvación. Pero Israel ignoró esto, hermano. Ignoró que Satanás adversa la obra de los hijos de Dios. Es como hay muchos cristianos que no creen en el diablo, no creen en el infierno, no creen en la tentación, creen que son ideas de los pastores, de las congregaciones. No, ahí está en la Biblia. Convénzase a través de la Biblia y dése cuenta que hay un enemigo, hay una amenaza continua, hermanos, en los propósitos de Dios. Dice el apóstol Pedro que la iglesia de Cristo, hermanos, es el pueblo escogido por Dios, es el real sacerdocio y es una nación santa que fue llamada, hermanos, para cumplir un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted tiene un propósito eterno. Usted tiene, hermano, una comisión que realizar. Esto no es un trabajo pastoral, es un trabajo de la iglesia. Cada miembro de la iglesia ha sido llamado por Dios para cumplir un propósito divino. Y ese propósito divino va a ser adversado por el diablo. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. La palabra maquinación significa construir o fabricar planes para destruir, planes de destrucción. Eso quiere decir entonces, de acuerdo a la advertencia de Pablo, que Satanás maquila, prepara, fabrica, hermano, planes para destruir su vida y la mía. Es lo que hizo con la nación de Israel, pero como ellos decidieron ignorar la obra de Satanás sobre su vida, hermanos, cayeron como presa fácil a las amenazas del enemigo que los separó de Dios. Usted y yo no debemos de ignorar, hermano,
La palabra de Dios dice, 1 de Pedro 5, 6, dice que Satanás anda como león rugiente buscando la manera como devorar la vida de cada uno de nosotros, y no podemos nosotros olvidarnos de ello, no podemos dejarlo de lado. Tenemos que estar velando, como dice la Biblia, conscientes de que estamos en una batalla espiritual todos los días de nuestra vida. Es por eso que Pablo también nos revela que estamos en una franca batalla contra el enemigo que nos lanza dardos de fuego. Efesios capítulo 6. Estos dardos pueden ser dardos de desánimo, como le sucedió al profeta Elías en aquel momento. Pueden ser dardos de temor, pueden ser pecados, pueden ser enfermedades, fatiga, puede ser dolor, puede traer sufrimiento para desanimarnos y abandonar los caminos del Señor. Hermano, el enemigo puede utilizar cualquier recurso que le he mencionado y muchos más para apartarnos de la sinceridad fiel a Cristo. Y los hijos de Dios no podemos ignorar esta realidad. Es por eso que Pablo dice que ante los dardos de fuego que el maligno lanza sobre el cristiano, ¿qué tenemos que hacer? Protegernos con la coraza o con la armadura espiritual. Este pasaje de la Biblia nos recuerda, hermanos, que no solamente somos hijos de Dios, que no solamente somos ovejitas de Dios, que no solamente somos embajadores del reino de Dios en la tierra, que no solamente somos herederos de las bendiciones de Dios, que podemos ahora participar de ellas. Este pasaje de Efesios 6 nos recuerda que además de todas esas cosas y muchas figuras que la Biblia da sobre los hijos de Dios, somos soldados de la cruz. Usted y yo somos soldados. Hemos sido llamados a una milicia, hemos sido llamados a una batalla espiritual, y es por eso que la palabra de Dios dice que debemos de estar vestidos de toda la armadura espiritual para presentar resistencia al enemigo y para permanecer fieles a Cristo. Israel ignoró esto y por eso cayó en las garras del enemigo, apartándolo del Señor y como consecuencia llevándolo, hermanos, a un cautiverio que duró 70 años en tierra extranjera, porque ignoraron que Satanás es el enemigo que adversa la obra de Dios. Más la iglesia de Cristo en este tiempo, amado hermano, como dije al principio, estamos en una batalla que cada día se vuelve más fuerte. La batalla no se va a alivianar, al contrario, la batalla se va a fortalecer. Los enemigos que se van a levantar serán más poderosos, serán más fuertes. Las estrategias del diablo serán más sutiles contra la iglesia de Cristo. Y amado hermano, usted y yo no podemos ignorar esta realidad, y por ello tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Recuerdan que Cristo es un ejemplo para nosotros de un buen soldado. Dice Mateo 4 que Jesucristo, Lucas capítulo 4, que Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás y fue llevado por el Espíritu. Ahí el Señor libró, hermanos, una de las más grandes batallas que encontramos en la Biblia. Contra Satanás mismo peleó el Señor en el monte conocido como el monte de la tentación. Y fueron 3 armas al menos que vemos en la Biblia que Jesucristo utilizó para vencer al enemigo y no apartarlo del propósito, porque ese era el propósito de Satanás, era apartar a Cristo para que Cristo no fuera al Calvario, para que Cristo no entregara su vida por la humanidad, porque sabía que la única forma de la redención de la humanidad era a través de la muerte de Cristo. Y Satanás quiso apartarlo de la misma manera como a usted y a mí. Satanás sabe que si nos apartamos de Cristo, si nos apartamos de la fe, nuestra alma se perderá eternamente, aunque hayamos aceptado a Cristo hace 5 o 10 años atrás. Pero si no permanecemos fieles a Él, nos vamos a perder al final del camino. Pero mire, el Señor venció a Satanás utilizando 3 armas. Arma número 1, la unción del Espíritu. Porque dice la palabra que fue llevado al desierto por el Espíritu. El Espíritu Santo estaba sobre la vida de Cristo. Lo recibió cuando Él sale de las aguas del bautismo,
Dice que el Espíritu vino sobre él en forma de paloma y reposó sobre él permanentemente. Decir que la unción del Espíritu estaba sobre él. Segundo, la segunda arma que utilizó Jesús es la oración. Porque dice la palabra que permaneció durante 40 días sin comer y beber en oración y obviamente en ayuno. 40 días de oración y ayuno, lleno del Espíritu. La unción estaba sobre él. Y la otra arma que Jesús utilizó fue la palabra. Hermanos, contra estas tres armas no hay enemigo que pueda resistir. No hay enemigo que pueda dominar la vida de un hijo de Dios, que está ungido por el Espíritu, que está lleno de la gloria de Dios. Un hijo de Dios, hermano, que está en constante, en permanente búsqueda del rostro de Dios, en oración, en comunión con el Señor, en la búsqueda del rostro del Señor, y aquel que sabe utilizar la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, es la espada que usted y yo tenemos que utilizar para hacer retroceder las fuerzas del enemigo. Si usted usa la palabra de Dios de manera efectiva, hermanos, Satanás tendrá que huir. Entonces, estos son los tres factores que trajeron fatiga espiritual a Israel: el pecado, el afán por las cosas materiales y tercero, los dardos de fuego del maligno. Es importante que hagamos este día un análisis de nuestra vida espiritual, porque si Dios nos da vida, el tiempo que Él nos dé, hermanos, hacia adelante, como digo, usted y yo vamos a tener que demostrar en los próximos días quiénes somos los verdaderos creyentes, quiénes somos los verdaderos hijos de Dios, los que no estamos jugando a la iglesia, sino los que nos hemos comprometido firmemente con el Señor Jesucristo en el avance de su obra. Ese tiempo viene, amado hermano, y es importante que haya un análisis de nuestra vida, si el pecado nos está alejando del Señor, si el espíritu, hermanos, del materialismo que está en boga hoy en día nos está apartando de la sinceridad de Cristo, o si Satanás ha tenido efectividad con sus dardos de fuego de nuestra vida. Pero vea qué lindo lo que el profeta Isaías menciona para concluir. En medio, hermanos, de esta etapa tan difícil, comienza la etapa de la revelación gloriosa de Dios sobre Israel, precisamente para darle fortaleza para que ellos siguieran en el camino que tenía para ellos. Es por eso que en este capítulo, hermanos, Dios se revela, en el capítulo 40, Dios se revela a Israel en medio de esa fatiga espiritual. En primer lugar, se revela como el consolador. 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dios, hermano, es nuestro consolador. La palabra consolador en el Nuevo Testamento tiene una connotación de una persona que es llamada para asistir a otra que está en necesidad. De ahí viene el principio del abogado. El abogado que es llamado a defender a una persona que ha sido acusada. Dios es nuestro consolador. Él es la ayuda que usted y yo necesitamos. Tiene la palabra correcta, tiene el mensaje correcto, tiene la ayuda correcta, tiene la dirección correcta para nuestra vida. Dios, amado hermano, en medio de nuestra fatiga, Él se presenta como el consolador. Él es su consolador. Él es el que tiene, hermanos, la palabra que usted necesita precisamente en este momento. En segundo lugar, Él se revela como el creador de todas las cosas. Versículo 12 dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Oiga esto, dice: con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y ahí sigue hablando acerca del poder, hermanos, de Dios como creador. Dice la palabra que Dios creó todas las cosas que vemos de lo que no existía, por el poder de su palabra, por el poder que está en Él, el poder creativo de Dios. Amado hermano, mire, si Dios creó los cielos y la tierra, si Dios creó el universo, que todavía está en expansión, dicen los científicos, con los telescopios de última generación, que no están, los científicos están confundidos porque creyeron que al inventar estos telescopios poderosísimos
iban a encontrarle final al universo y se están dando cuenta que el universo está creciendo día a día, se está expandiendo. Amado hermano, esto del poder creativo de Dios, mire, si Él creó los cielos y la tierra, el universo mismo, ¿cómo Él no podrá ayudarle en medio de su necesidad? ¿Cómo Él no podrá sanar su dolencia? ¿Cómo Él no podrá sacarle de esa aflicción en la cual usted se encuentra? ¿Cómo Él no podrá, amado hermano, intervenir de una manera milagrosa y poderosa para sustentar su vida, para sacarlo del pozo de la desesperación donde usted se encuentra? Dios también se revela como el soberano. El versículo 21 dice: ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22, Él está, ¿dónde dice la Biblia que está sentado Dios? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Se acuerdan que los famosos, aquellos que investigaban en aquel tiempo los misterios de lo que veían, creían que la tierra era plana, creían que al final de lo plano había un tremendo precipicio? Pero la Biblia, miles de años antes, nos dice que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Está hablando de la soberanía de Dios. Hermanos, mire, ni Satanás mismo tiene más poder que Dios. Dios es el soberano. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene el control del universo, Él tiene el control de la vida. Por eso, amado hermano, el Señor Jesús quiere que usted y yo, al igual que Israel, confiemos en que en medio de nuestras batallas hay un consolador, hay un creador poderoso que sustenta todas las cosas, hay un soberano que no hay quien le gane, que no hay autoridad máxima sobre él, porque Él está, hermano, sentado en su trono de soberanía. Y la cuarta revelación de Dios acá se revela como el sustentador. Él es el que sustenta todas las cosas y el que sustenta su vida. Es por eso que dice la palabra en el versículo 28, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel que ya no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente inagotable, hermano, de fortaleza, de vida, de victoria. Usted y yo lo que necesitamos es ir al sustentador, y en esta mañana podemos ir al consolador, al creador, al soberano de la tierra y al sustentador de todas las cosas, para decirle: Señor, te necesito. ¿Sabe que cuando el profeta Elías, debajo del enebro, desanimado, con espíritu de suicidio, porque le decía al Señor: Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres, estaba ahí totalmente desanimado debajo de ese enebro, pero el Señor envió un ángel con alimento celestial para darle nuevas fuerzas. Cuando Elías comió y bebió lo que el ángel le dio, dice la palabra que recobró las fuerzas y siguió caminando hasta cumplir su ministerio. Amado hermano, si por alguna razón, alguna área de su vida ha sido atacada por el enemigo, usted se siente desanimado, sin deseo y ánimo de seguir adelante por las pruebas, por las dificultades, por las enfermedades, deje que ese Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el sustentador de todas las cosas, le dé de su alimento espiritual para que usted y yo podamos proseguir en el camino que todavía nos espera. Puesto de pie, vamos a orar al Señor en esta hora. Bendito Padre, en esta hora, Dios amado, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado esta mañana, Señor, de estar aquí, de recibir, oh Dios, la fortaleza que viene de ti, Padre. Señor, clamamos a ti este día, pidiendo que tu presencia, Señor, tu fortaleza, sea sobre tu pueblo, Señor.
Si usted necesita esa nueva fuerza de Dios en medio de su batalla, en medio de su necesidad, levante sus manos en esta hora y dígale: Señor, a ti acudo, Padre. En ti me refugio este día, Señor, como dijo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, a tus pies rindo mi vida. Te pido, Señor, esa fortaleza que viene de ti. Hay mucho camino que recorrer todavía. Hay propósitos, Señor, que debemos alcanzar, Padre. Hay un propósito que debemos lograr con tu ayuda. Señor amado, nos rendimos a ti y te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas, que la fortaleza tuya venga, Señor, para que estemos listos, preparados para la batalla, Señor, para lo que viene en el futuro. Haznos fuertes, valientes, Señor, llenos de ti, soldados de la cruz, para mantenernos firmes, Señor, ante las acechanzas del enemigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.